Humano Derecho Radio presenta Laboratorio de Paz, un espacio para la promoción de la cultura de paz y los derechos humanos, conducido por Lexis Rendón. Saludos a todos, bienvenidos nuevamente al Laboratorio de Paz. Les habla Lexis Rendón, su coordinadora general, aquí en Humano Derecho Radio. Hoy tenemos un programa dedicado a un tema que tiene bastante preocupada y movida a la sociedad venezolana, que es esta convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente que, como todos bien sabemos, tiene la gran capacidad, es la gran poder, suprapoder constitucional, plenipotenciario, que fue por primera vez convocado en el año 1999 por el presidente fallecido Hugo Rafael Chávez Frías, y que tiene esto como precedente y también como jurisprudencia de cómo debe hacerse. Una Asamblea Nacional Constituyente se realiza para cambiar no solamente la Constitución Nacional, sino los poderes que rigen en un Estado democrático de derecho. Supone que es para mejorar la carta que todos seguimos, las normas, las leyes a las que todos nos basamos y tenemos como contrato social aprobado y apoyado por toda la sociedad, y al mismo tiempo establece cuáles son las instituciones que van a hacer cumplimiento de esta normativa y garantía de la democracia. Lamentablemente, en esta oportunidad, a diferencia de cuando fue convocada la primera Asamblea Nacional Constituyente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, que tiene la capacidad para convocarla, pero que tiene por obligación someterla a un referendo consultivo aprobatorio para que ésta se lleve a cabo, sencillamente la convoca y ya establece cuáles son los espacios a los que va a ser sometida esta elección de constituyentistas. Y además les hace una modificación muy severa que no solamente implica que todas las personas van a votar de manera universal, como lo establece la Constitución y como lo establece el derecho al voto, sino que va a tener algunas divisiones por renglones, algunos subregiones, como lo son el tema de campesinos, indígenas, pensionados, etcétera, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero que lamentablemente lo que hace es modificar la base, que debería ser igual para todos los venezolanos en materia de elección, y que debería ser proporcional y representativa de cada uno de los estados y sus poblaciones. No importa que se anexen algunos sectores importantes de fuerzas vivas de la sociedad, sino que sea lo bastante proporcional para que tenga todas las características de la sociedad que nosotros somos y sus representantes. En este momento lo que tenemos es una convocatoria, una Asamblea Nacional Constituyente que, con un 20% de la población, que es, digamos, el 20% que se sabe, se conoce, apoya el proyecto bolivariano, podría tener no solamente la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente, sino que además tendría la capacidad de regir los destinos del 100% de los venezolanos. Lamentablemente, el CNE, cuando fue presentada esta propuesta, lejos de decir que no estaba cumpliendo con la normativa constitucional, las rectoras, entre ellas la presidenta Tibisay Lucena, tuvo una intervención donde decía que era absolutamente constitucional, válida, y donde desde ya se le ponía un calendario previo, que luego en una segunda locución dijo que las elecciones para estos constituyentistas sería el 30 de julio. No sabemos cómo va a ser ese registro, nadie conoce los registros de estos subgéneros, digamos, de campesinos o subsectores representativos de la sociedad, estudiantes. Incluso sabemos cómo universidades se han negado a entregar esta lista de estudiantes para no validar un proceso que, como vamos a ver, ha tenido muchísimas críticas, incluso de personas que hasta hace nada se mantenían dentro de este proceso revolucionario. Esto es absolutamente inconstitucional. Sigue adelante y lamentablemente el CNE se está poniendo de parte de una ruptura de la Constitución, de un cambio, lo que va a ser nuestras leyes, nuestras normas de juego, avalando un proceso que además rompe con lo establecido, no solamente en la jurisprudencia que tenemos de la constituyente anterior, sino en lo que dice nuestra propia Constitución. En este sentido,
Aproximadamente unas 50 ONG nos hemos expresado diciendo que el CNE lamentablemente se está poniendo de parte del llamado a la violencia, a la ruptura del orden constitucional, y también hacemos un llamado a que recapaciten, a que todas las estructuras, funcionarios medios y bajos de toda la estructura de la institución del CNE tienen la posibilidad de decir que no quieren participar en lo que va a ser digamos, una especie de golpe a la Constitución y al Estado de Derecho, y que pueden acogerse al artículo 333 de la Constitución, que dice que esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella, y en tal eventualidad todo ciudadano y ciudadana, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Y lamentablemente todos los que participan dentro de la institución como funcionarios del CNE tienen la obligación de ponerse del lado de la Constitución y del pueblo venezolano, negándose a ser parte de este fraude. La Constitución en su artículo 25 también es muy clara, y todas las personas tienen responsabilidad por las violaciones a la misma y van a ser juzgadas y no va a haber impunidad, y la responsabilidad no se evade por decir que se estaban cumpliendo órdenes, son responsabilidades individuales. Vamos a seguir conversando sobre la constituyente, y en esta tónica vamos a poner hoy pura música venezolana, la mayoría de ella de nuestro Simón Díaz, algunos covers, entre ellos esta primero que vamos a escuchar de Elena Burke, una cubana que canta muy hermoso, actriz y compositora, una pianista muy talentosa, interpretando Amor en Guayabao de nuestro Simón Díaz. Llorando se queda el monte cuando se marchan los amos, llorando porque los montes lloran como llora un hombre cuando se va quien amamos. Ella se va con los suyos y yo me quedo sin ella por andar de comparado. Ella se va y no lo siente, y yo lo siento en el alma, como se siente un guayabo. Mañana si es que regresa con un muchachito de otro pa' que lo enseñe a bragao, lo llevaré a la sabana pa' que aprenda el buen camino y nunca el equivocado. Lo enseñaré a quererte pa' que comparta conmigo este amor en Guayabao. Este amor en Guayabao. Volvemos, escuchábamos a Elena Burke con esta versión de nuestro Simón Díaz, Amor en Guayabao, preciosa. Y continuamos conversando sobre esta convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, recordando que si bien el presidente de la República tiene la facultad de hacer la convocatoria, es el pueblo de Venezuela en referéndum quien tiene la última palabra de decir si quiere o no hacer una Asamblea Nacional Constituyente que cambie la Constitución vigente y además todo lo que sería la institucionalidad que conocemos, institucionalidad democrática para la garantía, promoción del Estado de Derecho, la justicia social y lo que va a normar nuestra vida como sociedad.
La Asamblea Nacional Constituyente ha tenido no solamente la crítica de sectores de oposición, digamos, tradicionales y de la sociedad que de alguna forma no está de acuerdo con lo que está sucediendo en el país, sino que también ha empezado a generar algunas voces críticas dentro de figuras muy representativas de lo que se denominó el chavismo o este proceso revolucionario con la llegada del presidente Chávez en el 99. Y muchos de ellos fueron partes incluso de lo que fue la constituyente originaria del 99 y esta redacción de la nueva constitución. Entre ellos nos encontramos con personas, bueno, creo que una de las primeras que dijo algo fue Maripili Hernández, reconocida periodista, además afín al proyecto que se lleva a cabo en el gobierno nacional, pero que dijo algo que creo que es el tema que nos convoca a todos en la gran, digamos, negación de lo que está sucediendo con esta convocatoria, y es que el Estado, es decir, el presidente de la República, con esta convocatoria de esta forma le roba el poder constituyente originario al pueblo venezolano, que es este soberano, que es el que decide qué es lo que quiere o no para sí mismo, ¿no? Para sí. Y en este sentido se expresó Maripili Hernández, además habló de que no es posible que le dejemos a 350 constituyentistas, además electos de esta forma tan poco constitucional, democrática y universal de lo que es la representación de toda la sociedad venezolana, sin exclusión. El poder, un poder absoluto que tiene capacidad para, como ya lo dijeron, incluso adelantaron algunos voceros del gobierno, quitarle competencias a la fiscal general de la República, al Ministerio Público, quitarle la inmunidad parlamentaria a algunos parlamentarios, modificar la estructura de gobierno, ya no sería quizás incluso gobernaciones y alcaldías, sino que podría establecerse lo que es el Estado comunal. Es decir, una serie de modificaciones muy, muy serias. Y además la Asamblea Nacional Constituyente, como lo dice la Constitución, tiene poderes plenipotenciarios. Nadie puede ir en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, ni siquiera los poderes ya establecidos, porque quedan como en una especie de stand-by, en una especie de nebulosa sui generis, a ver si esto se va a mantener o si va a haber una modificación en sus propias obligaciones o deberes como poderes constituidos. En este sentido también se expresó un conocido sociólogo que ha sido uno de los intelectuales del gobierno bolivariano, Javier Vierdó, que dijo que habló en los mismos términos. Dijo, esta sentencia, hablando de lo que fue luego la aprobación del TCJ, de lo que vamos a hablar, es el acta de defunción del poder constituyente originario. Y fue más o menos lo que dijo Gabriela del Mar Ramírez, que fue ex defensora del pueblo, anterior al defensor actual, Tarek William Saab, quien por cierto ha tenido una participación bastante lamentable de lo que ha sido la defensa, no solamente de los venezolanos en este tiempo de manifestaciones, sino en lo que ha sido su postura frente a una Asamblea Nacional Constituyente que de todas viola la Constitución y viola digamos, sustrato de lo que es la democracia, que es la expresión del pueblo. Lamentable el defensor actual, Tarek William Saab, y es Gabriela del Mar Ramírez, que teníamos bastantes críticas las organizaciones de derechos humanos de lo que había sido su actuación desde el 2007 hasta el 2014, que duró más o menos su oficio en la Defensoría, que también hace críticas porque carece de legitimidad una Asamblea Nacional Constituyente que es convocada por el presidente y que de alguna forma mata al poder popular, al poder del pueblo de decidir si la quiere o no. Y en este sentido también Maro Socialista, una agrupación política en la que de alguna forma convergen muchas personas ligadas al movimiento popular que acompañó al presidente Chávez hasta su último momento, también ha sido crítica precisamente porque usurpa la soberanía del pueblo y porque la soberanía, la última palabra, reside intransferiblemente, tal como lo dice la Constitución, en el pueblo venezolano. El propio presidente Chávez, en una cita que hace la fiscal general de la República, cuando estaba hablando precisamente de cambiar la Constitución, dijo: convoquemos la soberanía popular para que ejerza su voluntad absoluta. ¿Acaso le tenemos miedo? El único soberano es el pueblo. Lamentablemente,
tanto el presidente de la República como las rectoras del CNE con unas diferencias del rector Rondón, que ha sido el único que ha puesto, digamos, algunas notas altisonantes a esta convocatoria nacional constituyente, precisamente porque viola la Constitución y todo lo que es el proceso electoral. Tanto el Tribunal Supremo de Justicia como los otros poderes que de alguna forma están sumisos a lo que está ocurriendo, violando la Carta Magna, poniéndose de espaldas a lo que establece todos los parámetros para una elección o aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente y generando un clima que podría ser de muchísima violencia en el país. Llevamos 67 muertos y no queremos más muertos, no queremos más heridos. Y lamentablemente una fecha para que esto se lleve a cabo es una fecha que pone un día muy trágico para lo que podría ser el destino de los venezolanos, porque implica que muchísimas personas no van a permitir que esta Asamblea Nacional Constituyente se lleve a cabo de manera pacífica, de manera protagónica, como lo está haciendo en las calles, pero que no sabemos cuál podría ser la respuesta de un Estado que quiere imponer su voluntad, inclusive a sangre y fuego. En ese sentido, llamamos a la reflexión de todos los que tienen la oportunidad de decir algo para que puedan generar un clima que no vulnere la Constitución, no vulnere nuestro Estado democrático y nos lleve a la restitución de la institucionalidad, de la democracia y de la justicia en Venezuela. Vamos a hacer un corte, vamos a escuchar La Viquina, de este nacido del Pilar, este hijo del Pilar del estado Sucre, a quien yo admiro muchísimo y me encanta, Gualberto Ibarreto, bueno, un ya clásico de la música venezolana. Por la playa camina la Viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Orgullosa, altanera y pretenciosa, por ninguno se deja cortejar. Pasa luciendo su gran majestad, sigue la ruta de un sueño sin volver atrás. La Viquina tiene pena y dolor. La Viquina no conoce el amor. Por la calle camina la Viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la vida soñando con él. Orgullosa, altanera y pretenciosa, por ninguno se deja cortejar. Pasa luciendo su gran majestad, sigue la ruta de un sueño sin volver atrás. La Viquina tiene pena y dolor. La Viquina no conoce el amor. Camina la Viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la vida soñando con él. Dicen que pasa la vida soñando con él. Dicen que pasa la vida soñando con él. Regresamos, escuchábamos a Gualberto Ibarreto con La Viquina y seguimos conversando sobre la Asamblea Nacional Constituyente, que digamos es fraudulenta, es excluyente,
y que viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué se convoca una Asamblea Nacional Constituyente? En primer lugar, podemos decir que el Estado venezolano desde el año pasado lo hemos calificado así, es una no democracia, ha vulnerado el derecho de todos los venezolanos a tener unas elecciones universales, libres, iguales para todos, eliminando no solamente la posibilidad de un referéndum revocatorio, sino suspendiendo lo que son las elecciones establecidas en nuestra Constitución Nacional, como las regionales, las municipales y las que deberían hacerse también presidenciales para el año que viene. Todo se suspende. Y ahora se establece esta Asamblea Nacional Constituyente que de alguna forma hace que esta sea la gran decisoria de todo lo que va a ser el destino del país, y se mantiene en el poder el Estado porque como está convocada en estos términos de constituyentista por segmentos y por diferencias abrumadoras en lo que es la representatividad de estados que tienen mucho más población pero que sin embargo eligen menos constituyentistas que algunos donde es la mitad o un cuarto de la población de esto, establece la posibilidad de que el Estado, el gobierno nacional, el actual, pueda tener la mayoría y la capacidad decisoria de lo que va a lograrse en la Asamblea Nacional Constituyente. Y esto le da más tiempo para mantenerse en el poder sin ninguna de las garantías democráticas que establece la propia Constitución. Pero al mismo tiempo le permite establecer una nueva Constitución que pone en riesgo lo que vemos, lo que sabemos de la estructura del Estado como tal. No solamente de los poderes que ya tenemos, sino que puede haber una modificación de estos y de lo que es nuestras propias fronteras, digamos, estas estructuras de estados, municipios. Mucha gente habla de la imposición de este estado comunal, que como sabemos en la práctica tampoco ha tenido grandes aciertos y grandes cosas que mostrar, y de alguna forma también se imponen algunos retrocesos en materia de derechos humanos que vamos a hablar después, pero que quizás los más graves son esto de colocar a los CLAP como la gran política alimentaria en el país, que vulnera, no solamente no es progresivo, sino que es un retroceso en este gran derecho a la alimentación reconocido ya en nuestra Constitución. También se ponen en entredicho lo que van a ser las estructuras populares electas por cada una de las organizaciones y sociedades y grupos minoritarios, según como deseen, sino que se van a imponer estos consejos comunales o estas otras formas organizativas. Es decir, tenemos una serie de preocupaciones muy graves en lo que podría ser un proyecto político que está en la cabeza solamente del presidente y de quienes le acompañan, que es en total cierto desconocido para todos y que además no representa una garantía de mejora para la calidad de vida y la dignidad de los venezolanos. Además, es una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene tiempo, no se establece hasta cuándo va a ser, hasta cuándo va a durar, hasta cuándo va a deliberar esta nueva Constitución, y que también el presidente, aun cuando prometa que va a haber una referéndum para la aprobación de esta Constitución final, tampoco es una garantía, porque eso lo decide la Asamblea Nacional Constituyente en su calidad de plenipotenciaria. En este sentido, bueno, tenemos muchísimas críticas, tenemos muchísimas cosas por las que decir, no solamente que no estamos de acuerdo, sino que no podemos entregar de manera fácil, gratuita, la soberanía popular, ese poder soberano constituyente que está en el pueblo. Parte de eso es las críticas que hace la Fiscal General de la República, en un primer momento con este llamado a la constituyente, pero luego con lo que fue la sentencia 378 que emanó en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que justamente son estos magistrados que dieron estas sentencias 155 y 156 que violaron la Constitución y que de alguna forma dieron un golpe de Estado de facto a la Asamblea Nacional actual, y que en su modificación no curaron la gravedad de lo que habían hecho y que de todas formas aún siguen sin investigación y sin presentarse ante la justicia por este golpe de Estado que dieron. Es decir, son personas que no gozan de legitimidad, no solamente de origen por la forma como fueron electas y colocadas en el Tribunal Supremo de Justicia, sino además porque su actuación, lejos de ser garantes de la Constitución, ha sido contrario y ha sido los que primero han emanado sentencias que la vulneran y que ponen en riesgo nuestro Estado de Derecho. La Fiscal General de la República fue a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia y dijo algunas cosas que para mí son absolutamente necesarias y no solamente nos pone ante un panorama de lo que puede estar en riesgo, sino que además es muy importante que el Tribunal Supremo de Justicia se ponga, todavía tiene la oportunidad
de parte de la Constitución, de parte del pueblo, puede decir que admite este recurso de interpretación y suspender esta locura llamada Asamblea Nacional Constituyente. Creo que sería una buena salida para el presidente de la República, para todas estas personas que están montadas en la ruptura del hilo constitucional, del Estado democrático. Podría ser una salida que la propia fiscal le está dando para que podamos seguir y ellos puedan ponerse de parte de la Constitución. La fiscal dijo que están solicitando una interpretación para que se aclare si la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo como lo establece la Constitución y si la convoca al pueblo, es decir, esta iniciativa popular, que es la única forma en que se pueda llevar a cabo esta Asamblea Nacional Constituyente porque tiene que ser consultada por el pueblo. La fiscal dijo que la sentencia que emanaba del Tribunal Supremo de Justicia era un retroceso a los derechos humanos porque la Constitución lo establece así. Los derechos tienen que ver con progresividad y no puede haber ninguna sentencia, ni ningún cambio, ni ninguna norma que desmejore los derechos que ya están establecidos en la Constitución. Y ha sido una bandera, lo fue para el presidente de la República y lo fue para todos los que de alguna forma apoyaron el proceso que se llevó estos 17 años en Venezuela, que es la Constitución que tiene un marco legislativo en materia de derechos humanos que posiblemente tenga algunas mejoras que hacerse, pero que realmente nos da una base para poder a trabajar en base a la dignidad de todos y eso es precisamente lo que estamos pidiendo. No que se modifique la Constitución, sino que se cumpla, que haya políticas públicas, que haya la promoción, que haya el respeto y la garantía para que esos derechos que están allí realmente puedan ser disfrutados por todos los venezolanos sin exclusión. La fiscal además dijo que está suficientemente facultada para este acto de solicitar esta interpretación de esta sentencia que hizo la Sala Constitucional en base precisamente también a garantizar la progresividad de los derechos. Igualmente solicitó una aclaratoria sobre lo que es la vigencia de la democracia participativa y protagónica, porque con base en esto de no pedir al pueblo que se exprese si está de acuerdo o no con una Asamblea Nacional Constituyente, se elimina esta participación protagónica, sino que ahora el gran decisor es el presidente de la República, el CNE, y ahora quien lo avala el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que es una vulneración de los derechos humanos, del gran pilar de lo que es la democracia, que es la elección universal, el voto secreto con participación en igualdad de condiciones para todas las personas. Nos vamos ahora con otra canción, una de Caetano Veloso haciendo un cover de La Tonada de Luna, llena de nuestro Simón Díaz, y ya volvemos. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna llena, menguante. Luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la carabina y pa' matar este gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé, ayer tarde la lavé. Luna llena,
luna llena. Volvemos. Escuchábamos a Caetano Veloso con Tonada de Luna Llena de nuestro Simón Díaz. Y en esta oportunidad quiero hablar un poquito de lo que podría ser un futuro no tan lejano y próximo. Ya el CNE acaba de decir, dijo esta semana pasada que el 30 de julio sería la fecha donde se elegirían estos constituyentistas que formarían parte de la Asamblea Nacional Constituyente con esta característica de poder plenipotenciario y que traería consecuencias que aún no podemos definir, pero que serían la suspensión del Estado como lo conocemos ahora, incluso con algunas limitaciones y algunos riesgos que ya estamos observando en esta no democracia, de represión contra la disidencia, de llevar a la gente detenida, de no permitirle protestar. Y en ese sentido insistir que la protesta tiene que ser pacífica, incluso cuando se decreta una fecha que podría ser el inicio de una escalada grave de violencia, a quienes organizaciones de derechos humanos hemos responsabilizado, las rectoras del CNE, y a quienes damos también la posibilidad de rectificación antes de que tengamos más víctimas que lamentar. Lamentablemente, debemos seguir con la protesta pacífica, masiva, protagónica de la gente en las calles, con contenido, con mensajes, diciendo ahora, además de que queremos elecciones tal como lo establece la Constitución, que queremos un canal humanitario que haga que los niños no sigan muriendo en los hospitales, de que la gente tenga los medicamentos para poder acceder a un tratamiento que le permita seguir viviendo. Y también a todas estas personas que están en la calle comiendo en la basura o que no nos alcanza el dinero para poder comer y comprar la proteína mínima necesaria para tener salud. Es decir, estamos sufriendo muchísimas debilidades en materia de derechos humanos que tienen que ser atendidas de manera urgente y que es parte de las peticiones de la gente en la calle. También, obviamente, la libertad para todas las personas que están presas por disentir, los denominados presos políticos. El Alto Comisionado de Naciones Unidas se expresó esta semana, ayer justamente, diciendo que era muy necesario que permitieran la visita en sitio de esta importante sección de la Organización de Naciones Unidas para verificar la situación de derechos humanos en Venezuela y también para poder establecer algunos canales de negociación. Y hablando de negociación, precisamente de eso también quiero hacer un punto importante, porque no se trata de negociar en el sentido peyorativo de la palabra, sino en el mejor sentido ciudadano, de creación, de compromiso de un futuro mejor para todas las partes. El proceso de negociación que implique un día, digamos, a mí no me gusta ya la palabra diálogo porque estaba demasiado llena de carga negativa por todos los resultados que tuvimos el año pasado con esta mesa de diálogo. Pero sí una negociación con base en los parámetros que es la importancia y la preeminencia del respeto por todas las partes que tienen vida y que son necesarias y que tienen que formar parte del futuro posible en Venezuela. Esto es necesario que cada una de las personas que tienen de alguna forma alguna cargo o alguna voz importante que pueda llamar a una reflexión de todas las personas que convivimos en este estado, entendamos la necesidad de que haya una mesa quizás con algún intermediario que sea respetado por todos. Yo creo que el Alto Comisionado de Naciones Unidas podría ser uno de ellos, no es el único, es una de las que yo considero que siempre va a estar apegado al beneficio, al bienestar de todas las personas sin exclusión, llámense opositores, llámense chavistas, llámense maduristas o como se quieran llamar. Lo importante es que nos permita encontrar unos canales donde la Constitución sea la que prevalezca, donde lo que establece nuestra Constitución sea lo que empiece a marcar las pautas de lo que debemos hacer y el compromiso de todos. Y por supuesto donde abramos también unos canales para que haya justicia, una justicia que no tenga que ver con revancha, una justicia que tenga que ver con una transición donde todos tengamos los espacios para poner lo mejor de nosotros para construir este país, pero que también permita que estas personas que hoy tienen miedo porque están del lado del sector oficialista, pero que no están de acuerdo con lo que están planteando y que no están de acuerdo con lo que pudiera suceder, tengan oportunidad sin miedo de expresarse, porque no es lo que les espera, no va a ser la revancha, sino va a ser un mecanismo de justicia transicional para todos.
en las mejoras de este país, porque todos son necesarios, incluyendo el chavismo. El chavismo como ideología tiene razón de ser, merece su espacio, y lamentablemente lo que está sucediendo en este momento es que por la soberbia de quienes están gobernando, están destruyendo la posibilidad de que ese chavismo decente, de ese chavismo que creyó en la posibilidad de un futuro diferente para todos, incluyendo para los que no estábamos de acuerdo, tenga la posibilidad de una voz y de hacer vida política. Lo que está sucediendo con las figuras de poder ahora es que están quitándole la oportunidad a los chavistas que tienen un compromiso ético con lo social y con el progreso de nuestra nación, de poder ser parte de ella. Y en ese sentido es la oportunidad también que tienen todos los que están dentro de este proceso, que tienen algo que decir en contra de que se violente la Constitución y los derechos humanos, que lo hagan. Este es el momento, porque el pueblo solamente puede salvar al pueblo, es el pueblo el que salva al pueblo, aun cuando pensemos que estamos frente a una de las peores dictaduras o represiones que podamos vivir. Negociación, hay que abrir espacios para una negociación abierta, donde todos sepamos qué se está diciendo, donde todos estemos de acuerdo en que se tiene que cumplir la Constitución, se tiene que garantizar los derechos humanos, donde la Asamblea Nacional Constituyente no puede seguir. Y a lo mejor, el Tribunal Supremo de Justicia podría reivindicarse un poco diciendo que la fiscal tiene razón y que esta Asamblea Nacional Constituyente no tiene por qué seguir. Seguimos haciendo nuestro llamado a quienes representan de alguna forma algún cargo de poder en alguna de las instituciones del Estado. Es momento para ponerse del lado de la Constitución y de la democracia en Venezuela. Nos vamos con el Alcaraván de Servando y Florentino, ahora que estamos hablando de la posibilidad de que todos tengamos un espacio en la Venezuela posible, donde todos somos necesarios. Estos dos chicos que además son hermanos y que representan cada uno una forma de pensar diferente. Uno apoya, al oficialismo, el otro no está muy de acuerdo, pero ambos hacen un excelente dúo, nos llenan de orgullo con la música que crean, y parte de eso también, reconociendo al gran Simón Díaz en este cover, uno de los más lindos que podemos encontrar del Alcaraván. Así queremos la Venezuela posible, donde todos tengamos espacio para crear cosas lindas. En el conuco, la totuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Allá en mi pueblo, cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá, para afuera, porque no le gusta pelear. Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú. Te vieron que llevabas cafecito al morichal, y que pero en los maizales tus espigas reventaban. Y esta noche la luna se puso clarita, que hasta Pedro se pasa alguna caravana. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa alguna caravana. El perico en el conuco, la totuma en el corral, y hasta el gallo carraspea
Cuando pasa un animal y hasta el gallo carraspea. Cuando pasa un animal. Allá en mi pueblo cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá para afuera, porque no le gusta pelear. Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú. Te vieron que llevabas cafecito al morichal y que Pedro los maizales, tus espigas reventaba. La luna se puso clarita que hasta Pedro se pasa alguna caravana. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que hasta Pedro se asusta si pasa alguna caravana. El perico en el conuco, la totuma en el corral y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Regresamos, escuchábamos El Alcaraván con Fernando Servando y Florentino. Y para culminar este programa, este cuarto programa de Laboratorio de Paz, quería contestar algunas preguntas que uno encuentra, que son más que todo las preocupaciones del ciudadano común. ¿Cómo se harían estas elecciones? La verdad es que el propio rector Rondón ha puesto, incluso hoy mismo en una reunión que tuvo hasta altas horas de la noche, dijo que todavía lo que eran los registros para la elección de estos constituyentistas por sectores, por segmentos, no estaba lista, que no se sabía bajo qué listas y bajo qué registro podían las personas postularse. Es decir, si yo pertenezco a los pensionados, entonces tiene que haber un registro de personas pensionadas, porque si no cualquier persona podría hacerse pasar por pensionado o por estudiante. Y en este sentido eso todavía es desconocido, aun cuando tengamos una fecha ya y un proceso de inscripción que se llevó a cabo hace unos días para postularse en estos segmentos. Lamentablemente esto es parte de las irregularidades que estamos denunciando y que tenemos que tener claras a la hora de tener un discurso con contenido para decir por qué no estamos de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente. Mucha gente también dice que es gente de la que apoya aún a este proceso del gobierno, que lo que se va a hacer es una constitución como la que soñó Chávez en el 2007. Yo creo que eso es falso. La Asamblea Nacional Constituyente lo que está es promoviendo un proyecto que es el proyecto del presidente Maduro desde estos 3 años donde ha sido electo, que no está teniendo mejoras para la calidad de vida de la gente y que tampoco se parece a lo que de alguna forma decía el presidente Chávez en el mismo momento en que no cumple con las propias palabras del presidente Chávez de que el soberano es el pueblo y es el que decide si va o no una Asamblea Nacional Constituyente. Creo que la constitución que podría ser no es desconocida y no son las personas, el pueblo, los que sufren más la necesidad de la garantía de derechos, los que tienen la última palabra decisoria. Posiblemente ya haya una constitución prehecha que desconocemos. Es decir, no podemos arriesgarnos a perder la república, la capacidad de votar, la capacidad que tiene el pueblo de generarse su propio futuro, entregándole nuestra vida, nuestro destino, la sociedad venezolana y el Estado como lo conocemos, a estas 300 y tantas personas que solamente responden a una ideología política y que no van a garantizar que el futuro sea mejor del que tenemos ahora
el futuro mejor que tenemos ahora es precisamente el que tenemos que construir entre todos, eliminando este sistema de exclusión que estamos viviendo ahora y que nos ha llevado a este punto donde la gente está masivamente en las calles protestando. Tenemos que insistir, la protesta es pacífica. Así lo dice nuestra Constitución. La violencia no se puede apoderar de la desesperación de desconocer cuál es el futuro incierto que podríamos tener, de llegar a esa fecha terrible que nos ha anunciado el CNE, pero todos tenemos que asirnos más a nuestra voluntad democrática, a nuestra voluntad de ser gente con razón, con contenido, de no dejarnos llevar por lo que pretende el gobierno, que es precisamente los canales de la violencia, donde sale más fortalecido, donde queda nuestra lucha, que a nivel internacional es ya una lucha sin ningún tipo de cuestionamiento por parte de todas las personas, que está generando reacciones de apoyo, precisamente porque están evidenciando que es pacífica, que es no violenta y que tiene toda la razón para estar en la calle. Así que no temamos a lo que venga después, vamos a trabajar juntos porque todas las voces se puedan pronunciar y por seguir exigiendo que esta Asamblea Nacional Constituyente no puede ir y que vamos a estar en la calle pacíficamente, que bueno, que lamentablemente tendrá que el gobierno tomar una decisión, porque la otra decisión que podría tomar es arrasar con todos los que estamos en desacuerdo, que es un 80% de la población. Me quiero despedir con mensajes positivos. Creo que tenemos muchas cosas de qué sentirnos orgullosos, muchos triunfos en lo que han sido estos 60 y tantos días de protesta pacífica y los que vendrán. Estamos construyendo una Venezuela posible, estamos del lado de la razón, estamos defendiendo la República y no podemos permitir que esta se pierda. Quiero agradecer a Alejandro Torres, quien hace posible este programa. Estos 4 programas ha sido sumamente paciente conmigo, es el que hace que ustedes me tengan allí escuchándome y que este programa sea del agrado o desagrado de ustedes también. Nos vamos. Seguimos con un micro que hemos creado justamente sobre el tema de la constituyente, que da unos tips bastante básicos sobre lo que es esta Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, nos despedimos con el gran Simón Díaz, en voz de Simón Díaz, Mi Querencia, para todos los que están aquí, para los que se fueron y los que sueñan con regresar. Gracias por escucharnos. Lexi Rendón, Laboratorio de Paz. Seguimos la semana que viene y Alejandro Torres en los controles. Claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Lucero del alba, que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza un cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón? Es el monte y la flor de Araguaney. ¿Cómo no quieres que tenga, cómo no quieres que tenga tanto
para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza el cimarrón, es el monte y la flor de Araguaney. Como no quieres que tenga, como no quieres que tenga tantas ganas de volver. Si mi querencia es el monte y una punta de ganado, como no quieres que sueñe, como no quieres que sueñe con el sol de los venados. A one, a two, a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¡marchan! Soy civil, no militar. La necesaria desmilitarización de la sociedad venezolana. Realizado por Laboratorio de Paz y conducido por Lexis Rendón y Rafael Uzcardi. El 25 de mayo de 2017, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, violando la Constitución que obliga a que el pueblo en elección universal se pronuncie sobre si desea o no ir a un proceso constituyente, anunció que para julio del presente año se haría la elección de los constituyentistas según la propuesta de Nicolás Maduro. Estas elecciones escogerían a 364 constituyentes territoriales y 181 sectoriales. De estos, 8 serían indígenas, 24 estudiantes, 8 campesinos y pescadores, 5 empresarios, 5 personas con discapacidad, 28 pensionados, 24 de consejos comunales y 79 trabajadores. En total, 545 constituyentes de la Asamblea Nacional Constituyente. Según el Observatorio Electoral Venezolano, se está violando la Constitución. Primero, al no convocar un referendo consultivo para aprobar ir o no a una Asamblea Nacional Constituyente. Segundo, al violar las reglas democráticas, usurpando la soberanía popular al dividir al pueblo en sectores o grupos seleccionados arbitrariamente, y al violar el principio democrático, un elector, un voto de igual peso. Y tercero, al proponer que cada municipio elija a un constituyentista independientemente de su población respecto al total de la nación. Las bases comiciales presentadas y aprobadas por el CNE están viciadas. Buscan sobrerepresentar al oficialismo, con el propósito de tener un espacio previamente controlado, seguro y manejado a su conveniencia, y abolir con ello la Constitución de 1999 para aprobar una nueva Carta Magna sin la participación popular, protagónica y universal. La Asamblea Nacional Constituyente no representará al país en condiciones de igualdad, sino que será un espacio controlado a favor de la minoría gubernamental que le permitirá suprimir todos los poderes, acallar las disidencias y gobernar por tiempo indefinido basados en su carácter plenipotenciario. Las últimas encuestas y estimaciones resaltan que solo el 21% de la población nacional respalda el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, así como el decreto de estado de excepción y emergencia económica, no son para solucionar los problemas en materia de salud, alimentos, seguridad, reducción de la pobreza, la exclusión y derechos sociales para los venezolanos y venezolanas. Al contrario,
La Asamblea Nacional Constituyente pone en riesgo los derechos establecidos en la Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente viola la Constitución al despojar al pueblo de su potestad como poder constituyente originario. La nueva Constitución, lejos de ser un contrato social que represente a todos los venezolanos y venezolanas por igual, será un texto para perpetuar en el poder una minoría política. Elías Jagua, presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente, advirtió que la Asamblea Nacional Constituyente será la que decida si la nueva Constitución debe ser refrendada o no por el pueblo. La Constituyente es excluyente, viola la Constitución y el derecho a la democracia participativa. La Constituyente no es un llamado a la paz, sino a la violencia. Hoy más que nunca es preciso que todos y todas defendamos la Constitución de 1999. A one, a two, a one, two, three, four. Un, dos, marchan. Esto fue Soy Civil, no Militar, producido por Laboratorio de Paz. Te invitamos a conocer más sobre la desmilitarización de Venezuela en el sitio web www.laboratoriosdepaz.org.